Es un webinar muy cortito de escasos 30 minutos. Entonces, bueno, la idea fundamental y principal es, bueno, sobre todo mostraros y hablaros sobre los módulos que en Connex hemos desarrollado en este vertical, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si conoceros ya del entorno o de la interface de Navision, ¿vale? Pero digamos que esta sería la visión, digamos, inicial, ¿vale? Yo lo seguiré llamando Navision, ¿vale? Por costumbre, pero bueno, todos nos entendemos. Hablamos de Microsoft Dynamics Business Central, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ir ya directamente al apartado de departamentos, ¿de acuerdo? Donde, bueno, todos los módulos que podemos observar en la parte, digamos, de izquierda de la pantalla hacen referencia a lo que sería Navision de forma estándar, simplemente, y estos módulos de forma estándar llegarían hasta la parte de aquí del módulo de administración, ¿de acuerdo? Digamos que serían estos módulos de aquí abajo los que Connex ha desarrollado en forma de vertical, pues bueno, en primer lugar, para tratar toda la casuística que puedan llegar a tener tanto las empresas que se dediquen a la gestión patrimonial como incluso directamente promotoras que promueven proyectos de acción, ¿vale? Y luego que llevan a cabo toda la gestión presupuestaria de la promoción, el control presupuestario y demás, que ahora veremos, e incluso pues, bueno, una parte comercial de los contratos de venta de derechos inmuebles, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar en primer lugar por el módulo de estudio de viabilidad, ¿vale? El estudio de viabilidad, como muchos sabréis, al final es un estudio previo que se hace, pues bueno, para analizar el rendimiento o la rentabilidad que le podemos considerar por medio de algún tipo de edificación que tenga en cuenta, pues bueno, las leyes urbanísticas como, digamos, el tipo de edificación que queramos llevar a cabo, ¿vale? Este estudio de viabilidad también lo podremos realizar desde el módulo de proyectos promociones. Simplemente, pues bueno, se han creado dos módulos diferentes por el tema de permisos, por si, por ejemplo, la persona que va a llevar a cabo el estudio de viabilidad no se va a ocupar o no debe entrar en el resto del proyecto, en la continuidad del proyecto. Pero que sepáis que dentro de proyectos promociones en planificación también vamos a poder realizar este estudio de viabilidad. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser ir directamente a comenzar con el proyecto, con el módulo de proyectos promociones, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, accediendo aquí a planificación, como veis, tenemos aquí en primer lugar la opción del estudio de viabilidad, ¿vale? Luego lo que serían los proyectos de edificación, los proyectos por coeficiente, ir directamente a los presupuestos de cada proyecto, etcétera. Entonces, el estudio de viabilidad es un poco largo de explicar, ¿vale? Aquí vamos a tener el listado de todos los estudios de viabilidad que hemos realizado, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, voy a abrir el primero de los nuestros, ¿vale? Y os voy a ir explicando un poco cada una de las pestañas que conforman este pequeño submódulo, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, tenemos un gran número de pestañas. La primera que tengo abierta es la de general y luego tengo cerradas todavía el resto que yo iré explicando un poco detenidamente, pero sin pararnos mucho, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que tendríamos aquí arriba sería el código de proyecto asociado, un código de terreno que le debemos dar, ¿vale? Iremos clasificando por códigos de terreno, asociándolos a un futurible proyecto, ¿vale? Donde luego le vamos a asignar, pues bueno, vamos a indicar lo que es la dirección física del solar, con todo su código postal, población, provincia, código de país, etcétera, ¿vale? Podemos indicar un estado actual que tiene dicho solar, que puede ser en venta, negociación, comprado, descartado, etcétera, ¿vale? Si es necesario realizar operativos o no, ¿vale? Una fecha de compra del terreno o una fecha de modificación que se irá informando automáticamente. Para el precio de compra del terreno, digamos que entraríamos a otra ventana, ¿vale? Donde iríamos indicando los compradores, los vendedores que nos están ofreciendo el terreno. Si fuera una empresa, una sociedad, ¿vale? En la que el impuesto, por ejemplo, sería en este caso el IVA. En este caso yo tengo un ejemplo con personas, en este caso particulares. Imaginaos el caso de una familia que posee un solar, ¿vale? Y está dispuesto a vendérnoslo. Pues el precio que le vamos a pagar a cada uno de ellos, el tipo de impuesto, el porcentaje del impuesto. Yo he puesto 10 para redondear en este caso. Y luego ya vamos pudiendo ir teniendo una previsión de los pagos con su fecha e importe que vamos a ir realizando para hacer frente a la compra de este terreno. Siempre todo lo que vamos a hacer
digamos, en este estudio de viabilidad es una previsión, no tiene ningún efecto contable ni nada parecido, ¿vale? Este nos va a dar un coste total de adquisición al que podremos añadirle un importe de comisión, ¿vale? Y una vez, perdón, hayamos analizado el resto de pestañas, pues nos irá ofreciendo diferentes valores, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer en primer lugar va a ser ir mostrando las siguientes pestañas, ¿de acuerdo? Donde en lista de niveles por proyecto, lo que nosotros vamos a indicar es cada uno de los niveles de acuerdo a las diferentes superficies que va a tener, ¿vale? Nosotros podemos crear un maestro de grupos de niveles, bien sea por alturas, bajo rasante o sobre rasante, e indicando las características en cuanto a dimensiones o superficies, pues de la fachada con la profundidad, nos va a ir calculando ciertos campos directamente, ¿vale? Profundidad edificable, perdón, y bueno, pues vamos a tener los metros edificados por nivel, etcétera. Podremos indicar un porcentaje de patio, ¿vale? El número de niveles que tenemos con las mismas características de superficie, ¿vale? Si tenemos 3 niveles que van a ser exactamente iguales de superficie, como suelen ser, por ejemplo, los sobre rasante, por ejemplo, para cada uno de los pisos de viviendas, serían 3 alturas, uno bajo rasante en este caso, pues bueno, va a alojar las plazas de garaje o trasteros, ¿de acuerdo? Y nos va completando los siguientes datos, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño resumen de los datos introducidos arriba, ¿vale? Con el número total de niveles, total de metros comunes, metros cuadrados útiles, metros cuadrados de construcción, si están en cota cero, el total de metros y digamos, los euros que correspondería, ¿vale? Entonces voy a ir cerrando estas dos y pasamos a las categorías. Entonces, en las categorías vamos a ir estableciendo qué categorías de unidad de venta vamos a tener, ¿vale? Pueden ser pisos, parkings, trasteros, locales, podremos ir creando los que nosotros necesitemos y en qué grupo de niveles van a estar, ¿vale? En este caso, en este ejemplo, digamos que vamos a tener los pisos en el grupo de niveles 1, como recordáis, teníamos 3 niveles para el nivel 1, ¿vale? El número de niveles teníamos 3 y teníamos uno solo para el que tenemos bajo rasante, ¿vale? Para el parking. Voy indicando el número de unidades que voy teniendo para cada una de estas categorías, voy a tener 10 pisos y 10 garajes, y le voy indicando un poco pues los metros comunes que voy teniendo, los metros útiles, etcétera, etcétera, ¿vale? Si seguimos adelante tenemos otro pequeño resumen de lo que hemos tenido en la parte superior, ¿vale? El total de metros comunes de la categoría y el total de metros útiles de la categoría. En las siguientes pestañas, así que es verdad que no voy a tener información, pero os explico. Aquí vamos a ir introduciendo, digamos, todos los costes por metro cuadrado del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ir introduciendo cada una de las partidas estrictamente relacionadas con la obra, ¿vale? Que vamos a utilizar para cada una de nuestras categorías. En este caso está categorizado en piso, local comercial, parking, trastero, etcétera. Introducimos cada una de las partidas de obra cuyo coste lo vamos a ir dando por categoría y por metro cuadrado, ¿vale? En la siguiente veremos que tenemos el resumen de los costes, ¿vale? No voy a ir abriendo todo porque si no el tiempo va pasando y no nos da tiempo. Y luego aquí tendremos en esta pestaña, igual, podremos ir introduciendo el resto de partidas que no son estrictamente de obra y que ya no se categorizan por metro cuadrado y categoría, sino los tendremos por categoría, pero ya indicando lo que nos supone esa partida en cada una de estas categorías, simplemente. Tendremos también un resumen de esos costes que hemos considerado como variables o por proyectos, y luego un resumen de costes que tendremos aquí, ¿vale? Lo más importante es que luego, a raíz de toda la información que hemos introducido, en lista margen por proyecto, lo que vamos a tener es un resumen por categorías de todo lo que hemos introduciendo en cuanto a costes y en cuanto a las unidades, el único dato que informaremos aquí será el precio de venta, ¿vale? El precio de venta. Para luego, si nos venimos aquí ya hacia el final, hacia la derecha, vamos a obtener el margen bruto, le quitamos los costes variables, el margen comercial bruto si hay algunos gastos comerciales, gastos fijos, y al final vamos a llegar al margen de contribución, que es lo que nos daría por categoría el beneficio que vamos a ir obteniendo, ¿vale? Los datos que he ido introduciendo han sido un poco aleatorios, con lo cual al final aquí nos sale pues que nosotros lo que vamos a tener es un margen de 3.702.000 euros, ¿vale? Entonces, más o menos es un resumen rápido, no tiene ninguna implicación. Lo que podremos hacer es llevarnos este informe a Excel o imprimirlo directamente, pues bueno, para presentarlo o realizar un análisis fuera ya de lo que es la pantalla, ¿vale? Si pasamos ya directamente
volvemos a la planificación y nos metemos ya de lleno en el proyecto de edificación, lo que vamos a tener es primero toda nuestra lista de proyectos de edificación, ¿vale? Y esta digamos que es la parte que le viene muy bien pues, a las promotoras que quieren llevar un poco el control y la gestión de sus proyectos de edificación, aún subcontratando, digamos, lo que es la parte de la construcción o de la obra, ¿vale? Tenemos un poco la pestaña de general, ¿vale? Como veíamos antes, tenemos pestañas de registro que se refieren pues, a todo el tema de los grupos contables de proyecto, etcétera, plazos para indicar pues fechas aproximadas y luego las definitivas que se irán informando, ¿de acuerdo? Y luego entre descripción de fincas y resumen de unidades, pues bueno, podemos tratar las escaleras, veremos por, digamos, el tipo de régimen que haya de las viviendas, si es libre, vivienda protegida, o los diferentes regímenes que queramos dar de alta, pues las unidades que vamos teniendo en total y por cada una de las categorías. Yo en este ejemplo pues tengo 6 viviendas y 6 parkings, ¿vale? En régimen libre. Luego iré teniendo otra pestaña de costes, pues que donde yo podré establecer los costes del terreno, los costes de la construcción y otros tipos de coste que más adelante veremos lo que podemos hacer con ellos, ¿vale? Un tema de superficies también, ¿vale? Donde nos va totalizando los por útiles construidos, comunes, totales construidos y establecer además de por sí unos coeficientes de reparto por cada una de las categorías que vamos a tener en nuestro proyecto de edificación, ¿vale? Si seguimos, voy a cerrar esta que ocupa otro espacio. Si seguimos para abajo, llegamos al final a la lista de unidades de venta de la promoción. Esto estará a cero. ¿Nosotros qué debemos de hacer? Pues aquí en la pestaña acciones contamos con un proceso de alta de unidades, ¿vale? Es un proceso automático donde introduciendo, digamos, todas las características, número de viviendas en cada piso, trasteros, garajes, etcétera, ya me va a dar de alta de por sí todas estas unidades de venta, ¿vale? Como veis, aquí tenemos información de la categoría, del régimen, del estado comercial, ahora veréis por qué aquí aparece alquilado, ¿vale? Tenemos también en contrato, pendiente, etcétera, etcétera. Vamos a tener unos precios de venta, ¿vale? Unos costes asociados, etcétera, etcétera. Y una tipología de unidad que deberemos de definir. Pues si queremos calificarlas como dentro de las viviendas, pues si las de tipo A, tipo B, dependiendo del número de dormitorios que tiene cada una de ellas, etcétera, ¿vale? Y podremos ir estableciendo un poco pues las superficies que van teniendo, ¿vale? Ahora estamos en garaje, pues por ejemplo, si yo me vengo a lo que serían viviendas, ¿veis? Tipo unidad A, pues vamos viendo los metros totales construidos, los balcones o terrazas, y así todas las características que va teniendo la vivienda, ¿vale? Incluso el número de baños, número de dormitorios, pues bueno, todos los datos que queramos introducir, ¿vale? Como veis aquí el último campo que tenemos, destino uso, ¿vale? Pues como veis lo podemos categorizar como alquiler o venta. ¿Por qué? Porque nosotros desde aquí, desde un proceso que tenemos aquí arriba, ¿vale? Que es crear fincas de alquiler, nosotros podemos iniciar un proyecto de promoción y bueno, querer destinar ya de por sí directamente una parte de ella al arrendamiento, íntegramente al arrendamiento, o bueno, pues lo tenemos simplemente destinado para la venta, pero luego al final, por quedar algún remanente sin vender, pues lo queremos pasar a gestión patrimonial. Como sabéis, todo lo que está destinado para la venta en balance se clasifica como existencias y todo lo que está destinado a la gestión patrimonial se clasifica como activo fijo. Entonces, este proceso de crear fincas de alquiler lo que va a hacer es todas aquellas unidades que yo haya indicado aquí que son destino uso alquiler, automáticamente en el módulo de gestión de patrimonio que ahora veremos, me va a generar esa promoción de gestión patrimonial con las unidades ya con su ficha de activo fijo para disponerlas para contratos de arrendamiento. ¿Vale? Sin meterme mucho más aquí, ¿vale? La característica importante que quiero resaltar aquí, aparte de bueno, alta unidades, luego poder entrar a las fichas de cada una de las unidades, yo tengo aquí lo que es el presupuesto de obra, ¿vale? En una visión lo que hace es trabajar con tareas y por debajo de la tarea lo que tenemos es la línea de planificación, que es lo que nos va a ir dando el presupuesto. Entonces nosotros podremos ir introduciendo mi presupuesto como promotora, ¿vale? Pues terreno, costes del terreno, etcétera, etcétera. Podremos listar también, si fuera necesario, las correspondientes a obra, ¿vale? O, digamos, irlas agrupando porque, bueno, muchos igual sabéis que en obra la estructura presupuestaria es de capítulo, subcapítulo, partida, con su descompuesto, medición, etcétera. Pero digamos que esto no es exactamente eso, ¿vale? En este vertical lo llevamos desde parte de la promoción, pero podremos tener un desglose en nuestro presupuesto como deseemos, ¿vale?
¿Esto qué va a hacer? Al final lo que tenemos aquí, como he dicho, es tarea. Sobre todo nosotros a nivel contable vamos a poder ir recibiendo facturas, ¿vale? De los contratistas para las diferentes tareas, y lo que vamos a poder ir haciendo es indicarles contra qué proyecto va y contra qué tarea va. Eso que nos va a ir haciendo, nos va a ir generando un uso, ¿vale? Y un progreso o exceso sobre la partida que nosotros tenemos ya inicialmente presupuestada. Entonces, por lo tanto, con este presupuesto, lo que vamos a poder ir haciendo es llevar completamente el control de nuestra obra o de nuestra promoción, ¿vale? E incluso vamos a tener todo el reflejo de los movimientos de proyecto en toda, digamos, la contabilidad, ¿vale? Cada movimiento que hagamos lo vamos a tener en contabilidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir teniendo pues, un uso coste, un coste pendiente, etcétera, etcétera. A través de las líneas de planificación, además, ¿vale? Las tenemos aquí, por ejemplo, yo puedo ir indicando, pues bueno, una fecha de planificación, si es tipo cuenta, qué cuenta va a ir, etcétera, etcétera. Le puedo ir dando una cantidad con un coste unitario, etcétera, etcétera, e incluso voy a poder, perdonar, clasificar, ¿vale? El tipo de partida. ¿Para qué? Esto me va a servir para que si yo voy indicando que hay líneas de planificación que corresponden a edificación o plan de seguridad, más adelante yo cuando vaya a realizar una licitación para, digamos, adjudicar estas partidas a una subcontrata, pues que me lo pueda presentar de manera automática el presupuesto, ¿vale? Entonces, voy a seguir ya para el siguiente punto. Aquí simplemente resaltar eso, que podemos llevar el control estrictamente del presupuesto con todo su reflejo contable, ¿vale? Aquí, desde aquí, si hay licitaciones ya sobre el presupuesto, poder acceder a ellas, poder ir guardando versiones del presupuesto por medio de la acción de archivar y las seguiré teniendo aquí pues para controlar si hay algún tipo de desviación, etcétera, etcétera, ¿vale? Vuelvo para atrás, me vuelvo aquí a la planificación, ¿vale? Entonces, esto es lo más importante, sobre todo, de este módulo. Luego, al final, pues igual, tenemos proyectos por coeficiente, que al final nos va a ir estableciendo los coeficientes asignados a cada unidad, ¿vale? En función de las superficies que le hemos ido dando, ¿vale? Tenemos diferentes pestañas, pero bueno, se nos va el tiempo y seguimos por otro lado, ¿vale? Entonces, si salimos ya de lo que es la parte de planificación, como os he dicho, tenemos licitaciones, ¿vale? Donde yo voy a poder realizar, digamos, una propuesta a diferentes proveedores y que ellos me presenten por qué importe nos van a ejecutar esas partidas, ¿vale? Tenemos además que tenemos aquí, pues bueno, nuestras posibles, digamos, aunque ponga banco es el primero que cogí, ¿vale? Pero son proveedores, ¿vale? Entonces, tema de fechas de publicación, ¿vale? Del pliego y demás, y lo podemos utilizar tanto si es para empresa pública o privada para hacer comparativos, ¿vale? Tenemos una pestaña con fechas de adjudicación donde podremos ir realizando adjudicaciones provisional, definitiva, calcular las bajas, etcétera, etcétera. Podremos configurar un sistema de puntuación por diferentes apartados e ir estableciendo qué puntos están teniendo cada uno de los proveedores o contratistas que yo he seleccionado, ¿vale? Yo me podré situar en cada uno de ellos y realizar una asignación de importes, de acuerdo, que además mediante el botón de traer líneas de presupuesto ya me las van a presentar directamente, ¿vale? Yo iré teniendo el importe presupuestado de mi presupuesto inicial y yo podré ir indicando el importe por el que estos proveedores me lo van a realizar, ¿vale? Entonces al final desde aquí lo que nosotros generaríamos sería una licitación y bueno, el trasfondo sería como un pedido de compra, digamos, pero se podría llegar a tratar casi como si fuéramos una constructora, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a departamentos, tiene muchas más cosas, pero ahora no da tiempo a ver todo, ¿vale? Como os he dicho, se quedan pues, otras dos grandes patas que serían gestión comercial y gestión de patrimonio. ¿Qué vamos a tener en gestión comercial? Pues en primer lugar vamos a tener las diferentes promociones, ¿vale? Se dan de alta automáticamente también una vez que hemos comenzado el proyecto, ¿vale? Y las tenemos clasificadas por destino uso o destino venta, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente vamos a observar la promoción. Desde aquí no vamos a poder hacer nada más que eso, ¿vale? Podemos ir indicando si hay hipoteca, etcétera, etcétera, calificación y expedientes, superficies. Vamos a ver también, como no, todas las unidades que tenemos en nuestra promoción, ¿vale? Con sus estados comerciales. Y luego, por supuesto, pues bueno, a la ficha de la unidad. Pero yendo a lo importante, ¿vale? Este módulo, al final sería los contratos, ¿vale?
los contratos, a ver, están aquí. Contratos de venta, perdonad. Entonces, bueno, yo en este caso tengo 2 contratos, ¿vale? Si entro uno, pues bueno, tenemos un poco el número del contrato, ¿vale? Sería autonumérico manual, como lo queráis. Código del proyecto o promoción, ¿vale? Tipo de contrato venta, ¿vale? Y bueno, pues diferentes datos, pues los grupos contables, ¿vale? De la operación, si hay subrogación, si hay hipoteca, si duración del régimen de protección, si lo hubiera, etcétera, etcétera. La siguiente pestaña, pues vamos a indicar las unidades de venta, ¿vale? Por ejemplo, por contrato podremos seleccionar todos aquellos que nosotros deseemos, ¿vale? Lista de clientes, pues igual, nosotros podremos indicar que, bueno, pues en nuestro contrato de compra-venta van a figurar X intervinientes, sean 1, 2, 3, los que sean, ¿vale? Por último tenemos aquí las fases de pago. Nosotros aquí podremos establecer y configurar el código de fase que nosotros queramos, tanto como deseemos, en función de un criterio que siga nuestra compañía, ¿de acuerdo? Entonces yo en este caso he creado uno para la reserva, otro para el contrato, un recibo pues, por un hito que pueda haber intermedio y el de escrituración. ¿Vale? Voy estableciendo unos porcentajes que me va generando unos importes, más luego el IVA y el total que tienen que pagar. ¿Vale? La forma de pago. Pues bueno, yo tengo aquí configurado caja, de tal forma que en cuanto yo genere la factura, puedo verme aquí acciones y generar la factura, la opción de ingreso de reservas para cuando no hay tratamiento de IVA, ¿vale? Ya va el IVA incluido, pues se genera, digamos, lo que es una factura, es un recibo, pero en el caso de que sí, el tratamiento es como una factura, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo configurado caja de tal forma que en muchas compañías que se dedican a esta actividad, pues ellos generan la factura realmente cuando incluso ven que han recibido ya el dinero en el banco, ¿vale? Entonces, bueno, la forma de pago, como sabéis, se puede configurar como nosotros queramos, ¿de acuerdo? Entonces, al final lo que yo puedo ir haciendo es generar facturas, ¿vale? Y, bueno, se va a borrador, las puedo registrar directamente si no la quiero dejar en borrador. Y en este caso, pues bueno, si la registro y se liquida automáticamente, pues ya figura como cobrada, si no, figuraría como emitida, ¿vale? Yo podría ir configurando además la cuenta a la que va a ir, digamos, el importe que yo he recibido por esta factura. Es decir, yo puedo configurarlo como para que vaya a una cuenta de anticipos concreta o puedo configurarlo para que vaya a la venta, ¿vale? Muchas empresas funcionan, que todas las fases vayan a anticipos, 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 y luego cuando ya se escritura finalmente, lo que hace es, digamos, sacar todo ese dinero que ha ido a la cuenta de anticipos para llevarlo ya a la cuenta de venta, ¿vale? Entonces, que sepáis que aquí podemos ir configurando todos los contratos que nosotros deseemos de todas nuestras unidades y, evidentemente, una vez que el contrato ya se encuentra o destinado a alquiler, no va a estar aquí, o se encuentra inmerso en un contrato, cuando yo venga a seleccionar una unidad, aquí ya no me van a salir, me van a salir estrictamente las que estén en contrato, ¿vale? También tendremos diferentes opciones para ir facturando, digamos, estos contratos de compra-venta, ¿vale? El comercial es lo más importante, ¿vale? Y pues vamos a ir, porque es un día 27, a la parte de gestión de patrimonio, ¿vale? Pues bueno, donde vamos a tener nuestras promociones con nuestras unidades destinadas al arrendamiento, ¿vale? Vinculados siempre con activos fijos y vamos a tener pues la lista de contratos de alquiler, ¿vale? Yo voy a poder ir configurando mi contrato, ¿vale? Con una pestaña general con los datos, digamos, más importantes del contrato, ¿vale? Y como no, parecido al sistema que seríamos en compra-venta, vamos a tener pues una pestaña para indicar los clientes que participan en el contrato, para indicar las unidades que incluimos en el contrato, como pasaba en compra-venta, podremos incluir todas las que nosotros deseemos, ¿vale? Y bueno, podremos ir introduciendo pues los conceptos de pago, ¿vale? Tendremos un listado de conceptos, al igual que en la parte de compra-venta tenemos un listado de fases de pago, pues aquí tendremos un listado de conceptos que podremos ir configurando según nosotros deseemos, incorporarlos en cualquier momento, ¿vale? Y, bueno, los podemos ir definiendo con fechas de inicio, fecha fin, ¿vale? Indicar si está sujeto a incremento, ¿vale? Que ahora hablaremos de la actualización de la renta. Y luego, pues bueno, una pestaña de recibos emitidos y una pestaña pues de facturación, ¿vale? En el módulo de gestión de patrimonio, además, con lo que contamos, es lo que os quería enseñar, ¿vale? Contamos con 2 procesos principales. Uno para la actualización de la renta. El sistema va a ir a recoger la información de todos los contratos que se encuentran vigentes en nuestra base de datos, ¿vale? Cuya fecha de revisión, digamos, haya llegado ya,
¿vale? Indicando, como siempre, es un proceso semiautomático en cuanto que tendremos que ir a rellenar una tabla de IPC según se vaya publicando, ¿de acuerdo? De tal forma que el sistema reconoce cuáles de aquellos contratos hay que actualizar. Evidentemente podremos generar una simulación de esa revisión de renta para antes de realizarla, digamos, que examinar si es correcta o no es correcta o si hay algo que no nos encaja del todo. Y lo que va a hacer el sistema, porque además se puede configurar, como suele haber un desfase temporal entre la publicación del índice y la llegada de esa fecha de renovación, lo que hace además nuestro sistema es generar un concepto, ¿vale? Si tenemos la renta, lo que va a hacer es actualizar la renta, ya tendremos nuestra renta actualizada, ¿vale? Digamos que al final aquí, si son 1.500 euros, ya tendríamos este concepto, sería un histórico, ¿vale? Se abriría uno nuevo con el importe actualizado y se generaría una línea más por otro concepto llamado atraso renta, ¿vale? Que lo que va a hacer es tener en cuenta lo que yo he dejado de facturarle el mes anterior cuando ya le tenía que haber actualizado la renta, ¿vale? Eso solamente va a estar disponible por una vez y una vez se facture también desaparecería, ¿vale? Es un proceso de actualización que, bueno, pues podremos indicar otro tipo de índices aparte del IPC y digamos que enlazarlo o asignarlo al concepto que nosotros queremos actualizar. Y luego, por otro lado, otro proceso también muy útil, bueno, en todo este tipo de empresas o compañías, es el de la facturación masiva y digamos, recurrente, ¿vale? Tiene un proceso de facturación que va a hacer exactamente lo mismo. Queréis recoger la información de todos aquellos contratos vigentes cuyos conceptos por la periodicidad toque facturar, ¿vale? Y igual, podremos en primer lugar realizar una simulación para realizar un pequeño análisis y si todo es correcto podremos lanzar ya la facturación masiva que por un lado lo podremos hacer de todos los contratos vigentes o podremos ir estableciendo filtros, perdonad, por si lo que queremos hacer es, pues bueno, pues quiero emitir todos los recibos o todas las facturas de una promoción en concreto, pues filtraré por el número de promoción o código de proyecto, ¿vale? Lo podré hacer, pues quiero la facturación de este cliente porque resulta que tengo con él 10 contratos, pues quiero facturarle a él. Podré filtrar por el código del cliente. Podré filtrar también por el código de contrato. En fin, podremos establecer diferentes filtros para ir realizando, digamos, esa facturación. Entonces, bueno, ya me estoy pasando de la hora, me imagino que más adelante podremos entrar en profundidad viendo alguno de los procesos que hemos comentado, ¿vale? Y bueno, me faltaría un pequeño módulo que tenemos de postventa, donde podremos registrar incidencias que nos vayan comunicando, pues bien, si nos vamos al arrendamiento y gestión de patrimonio, que nos van notificando nuestros inquilinos, ¿vale? O notarios, pues podremos ir indicando un poco las incidencias que van teniendo para llevar su control del estado, de las fechas, de qué proveedor la tiene asignada y luego poder realizar un informe de bueno, las incidencias que hemos tenido en todos nuestros inmuebles o edificios, ¿vale? Creo que, como digo, es un módulo así muy pequeñito, sencillo, ¿vale? Y bueno, por mi parte hoy lo dejo aquí. Me imagino que en algún momento más adelante os puedo enseñar un poquito más